doy la bienvenida a los hermanos en Cristo que nunca vinieron antes. Los bendigo en el nombre de Jesús. Son bienvenidos, esta es su casa. Quizás hay hermanos que están acostumbrados a un formato, a una forma de hacer el culto a Dios. Hay diferentes ramas de evangelios, si bien Jesucristo es uno y la palabra de Dios es una sola. A veces usted no se sienta incómodo porque en realidad lo principal es que el Espíritu Santo de Dios está en este lugar, y lo principal es que anhelamos salvación, y lo principal es que el amor de Dios está en nuestros corazones para con ustedes. Amén. Así que le damos la bienvenida. Nos da gozo, nos llena verdaderamente de gozo que lleguen hasta este lugar. Comprendemos a veces que no es fácil llegar, no es fácil prevalecer, no es fácil permanecer. Amén. El Señor le va a hablar esta tarde de lo siguiente: de las necesidades que tiene el reino de los cielos y del propósito de Dios con respecto a nuestras vidas para suplir esas necesidades con respecto a la tierra, con respecto a la voluntad de Dios. Amén. Cuando hablo de necesidades, hablo de la necesidad del plan divino de Dios, no de necesidades en lo material o económico. Esos a veces son secundarias que también Dios las suple, y capaz que un cachito voy a hablar también de eso. Pero hoy voy a hacer hincapié en lo que Dios necesita y lo que el reino de Dios necesita, que si nosotros lo ponemos por obra cuando Dios nos llama a hacerlo, automáticamente somos bendecidos, somos bendición a los demás. Amén. Sí, amén. Amén. Voy a cambiar el micrófono porque se corta. Ahora sí, amén. El propósito de Dios en nuestras vidas siempre trae bendición. Usted tiene para elegir. Cuando Dios llama a su corazón, cuando Dios llamó a mi corazón, cuando yo estaba en el mundo arruinado, en el mundo mal. Ustedes ya conocen mi testimonio. Para los que no lo conocen, yo tenía todas las adicciones habidas y por haber. Era un varón de la noche, tocaba en los bares, tenía una pésima relación con mis padres, quizás por fortalezas en mi corazón y durezas y falta de afecto y falta de cariño. Yo, por sentirme feliz y por tener los amigos equivocados, incurrí en una mala vida. Y cuando Jesucristo se presentó a mi vida, como cuando Jesucristo se presenta a la vida de ustedes, yo tuve una elección que escoger. Sentí el llamado de Dios en mi corazón y tenía dos caminos adelante. Tenía el de la bendición, que yo sabía en el fondo que era real, porque el Evangelio prevalece hace 5.000 años, hace 2.000 de Cristo. Yo vi la transformación en la vida de los demás, veo la convicción que tienen los hijos de Dios, veía, ¿no? Y yo sabía que era verdad Dios, pero también estaba mi comodidad y también estaba mi hábito de seguir viviendo como vivía. Estaba el camino de la bendición y estaba el camino de la maldición, que era permanecer en ese engaño que yo me hacía a mí mismo, y ese engaño que Satanás el diablo había hecho a mi vida, ¿ven? Que era correr detrás de los afanes, que era correr detrás de mis caprichos y correr detrás de todo aquello que me había causado dolor a mí y que me había apartado a una soledad. Porque si bien estaba rodeado de gente, estaba solo. Porque solamente la gente que estaba conmigo estaba, o porque sacaba algún provecho de mí, en lo económico o en lo musical, porque yo era buen músico, o porque simplemente era un buen compañero para drogarse conmigo. Lo digo sin vergüenza, como digo siempre, porque cuando una persona es restaurada por Dios y se convierte verdaderamente, no sé, avergüenza de su testimonio, no cuenta para edificar a los demás. Amén. Amén. Dígame. Amén. Y estaba solo, rodeado de gente de todo tiempo, pero estaba solo. Y en el corazón, quizás que mi madre me diga te amo, hijo, que mi padre me diga que jamás me dijo que me amaba. Yo sé que él me quiere, pero nunca me lo dijo. Y por ese tipo de cosas yo estaba en un mal camino. Pero Cristo se presentó delante de mí, usando un varón en ese tiempo, y llegamos a los caminos de Dios con mi esposa. Y yo no entendía el propósito de Dios. Yo pensaba que era muy trabajoso. Pensaba que había que dejar un montón de cosas que hacer para este camino. Pensaba que, ay, pero yo quiero comprarme tal cosa y hacer tal otra, y estoy afanoso por hacer tal o cual cosa. No tengo tiempo para volcarme a Cristo verdaderamente, para ver si es cierto y que restaurar mi vida. No le quería dar la oportunidad a Cristo en el fondo, pero como sabía que enfrente mío había una pared
y no podía avanzar hacia ningún lado porque ya estaba en un callejón sin salida, lamentablemente. Ya estaba medicado yo, con un médico especialista, un neurólogo, porque yo me sentía mareado en todo tiempo. Hasta que tuve que decidir y elegí a Cristo. Amén. Y fue un proceso largo. Pero entre entender lo que Dios quería conmigo y elegir no entender, porque a veces no quiere uno entender que Dios te llama para bendición. Uno a veces piensa que Dios te llama porque los pastores están encaprichados de llenar una iglesia. A veces uno piensa que Dios te llama porque la gente le falta inteligencia, entonces se creen cualquier cuento y te llaman, vení, vení que Jesucristo, vení que el Señor. Y yo te voy a decir una cosa, el Espíritu Santo de Dios es más real que usted y que yo, amén. Amén. Y a los pastores de verdad, a un pastor verdadero, no le importa tener una iglesia llena de 400, 500 personas si no se salva ninguno, amén. Porque en realidad la responsabilidad de un verdadero siervo y de un verdadero hijo de Dios es que sea usado para hacer de bendición y salvación a los demás, y que cuando tenga que rendir cuenta delante de Dios, el Señor le diga, entra en el gozo de tu Señor. Porque al sentir la presencia de Dios cada día cuando nos postramos a orar en nuestros hogares, porque los siervos de Dios y las siervas de Dios hacemos eso, tenemos una vida consagrada a la oración, más allá de nuestro trabajo y lo demás. Cuando hacemos eso, la presencia de Dios nos confirma que aún en la prueba, que aún en el dolor, que aún en la debilidad, como varones y mujeres de Dios, el Espíritu Santo está con nosotros, amén. Amén. Que no se crea que yo no soy tentado, todos los días soy tentado, pero yo sé de dónde viene. En el pasado también caí en esas tentaciones y cometí el error de cometer el pecado y así pagué el precio. Entonces Satanás con ese anzuelo otra vez no puede. Amén. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros para comprender la necesidad del reino de los cielos y el propósito de Dios en nuestra vida? Los invito a ver la palabra de Dios. Lucas 10. Esta palabra es breve, pero tiene mucho provecho. Yo voy a dar varias palabras hoy de Dios para ampliar el tema con respecto a la necesidad del reino de los cielos. ¿Por qué el Señor te necesita a vos? ¿Por qué me necesita a mí? Cada cristiano es como una bomba y como una onda expansiva que explota. Y cuando ese cristiano, el Espíritu Santo de Dios lo usa, inevitablemente es un efecto dominó y va tocando vidas, y esas vidas tocan más vidas, y esas vidas tocan más vidas, y la gente va llegando al camino de Dios, y algunos, no todos los que llegan al camino, algunos hallan salvación. Amén. Entonces, por una persona que se convierte, usted cuente 1000 atrás que se convierten a Cristo, que llegan al camino de Dios. Amén. Pero esto es lo primero que debe hacer la persona que tiene sed de Dios, que quiere una solución para su vida. Esto es lo que tiene que hacer. Voy a pasar a leérselo. Lucas 10, del 38 al 42 dice así. Espere que el ventilador no voló nada. Me voló la página. Lucas 10. Del 38. Lucas 10, del 38 al 42. Dice así. Aconteció que yendo de camino, o sea el Señor Jesús, ¿no?, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Dios te bendiga, bienvenida. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Ahora voy a pasar a explicar. Presta atención a esto. El Señor Jesucristo caminaba dentro de una aldea y una mujer llamada Marta lo invitó a su hogar. A veces los cristianos invitamos a Jesucristo a nuestro hogar. No preste atención al hermano, preste atención a mí. En este momento el Señor me va a usar a mí para hacerle bendición a usted. Muchas veces ocupamos el lugar de Marta, invitamos a Cristo a nuestras vidas, pero estamos muy ocupados corriendo detrás de otras cosas
En cambio, María, que no era la dueña de casa, simplemente estaba en la casa de Marta. María eligió la parte que Cristo que dijo que le convenía elegir. ¿Cuál era? Se sentó y se detuvo delante de Cristo, a observar a Cristo, a tratar de entender a Cristo, a tratar de estar en la misma comunión con Cristo para saber qué era lo que Cristo le quería enseñar. A veces nosotros estamos escuchando a Cristo, que nos está hablando por medio de su palabra, pero estamos como Marta muy afanosos, haciendo de todo para no perder el tiempo, pero en realidad lo único que no se nos va a hacer quitado de nosotros es lo que aprendamos verdaderamente de Cristo, como hizo la hermana de Marta. ¿Qué le quiso decir Cristo? Cristo le dijo esto. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Porque cuando comprendemos a Cristo, en el principio de nuestro llamado, cuando comprendemos a Cristo, no que conocemos la palabra de memoria, la leemos 100 veces de corrida y ni sabemos lo que nos está diciendo. Cuando comprendemos a Cristo verdaderamente, ahí verdaderamente podemos ser una herramienta útil en manos de Dios. Yo conozco hermanos que te dicen la palabra de pe a pa, de memoria, de 30 años en el Evangelio, pero no terminan de entender a Cristo. Ahí el Señor Jesús, que su palabra es perfecta, pone 2 ejemplos. A Marta, que invitó a Cristo a su vida, a su casa, pero estaba ocupada. Escuchaba a Cristo, pero de paso estaba atendiendo, haciendo cosas, con cosas terrenales, y Cristo había ido a su casa. Cristo había ido, no había ido Juan Pérez a su casa. Había ido Cristo. A veces Cristo viene a nuestras vidas dentro de un hermano, porque dice que el Espíritu Santo de Dios nos va a formar a nosotros hasta la estatura y plenitud de Cristo. Amén. Amén. Y a veces viene un hermano o una persona que no conocemos que también es hermano en Cristo y nosotros pensamos que es Juan de los Parotes, pero es Cristo en esa persona que viene a tu casa y a veces nosotros estamos afanados y turbados corriendo detrás de otras cosas. Amén. Amén. Pero la hermana dice, pero solo una cosa necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y fíjese, voy a retroceder. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. No estaba en la sintonía de Cristo, Marta. Y le decía: Señor, acá te estoy atendiendo a vos. Capaz que estaba amasando algo, una comida. Capaz que estaba limpiando para que Cristo se sienta cómodo en esa casa. Pero a Cristo no le importaba si lo servían o no servían, porque Él fue el que vino a servir. En ese ambiente, ¿no? Obviamente que sí le importa que sirvamos, pero Cristo prefiere que nos detengamos, nos sentemos delante de Él y nos pongamos en comunión con Él, como dice la palabra, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, y no afanosos corriendo, creyendo, queriendo creer que ciertas cosas son más importantes que verdaderamente comprender a Cristo. Amén. Entonces, el verdadero cristiano pone primero, presta atención a esto, el verdadero cristiano pone primero lo que Dios necesita, porque tiene a Cristo en él. El que tiene a Cristo morando dentro, también al principio a veces uno es nuevo, a veces pasan años y no se crece en este camino, por comodidad, por falta de enseñanza, porque no tenés pastores que te enseñen, por falta de oración, porque no tenés tiempo para leer la palabra, por 1000 millones de excusas. Pero en realidad, cuando el Señor tiene un propósito con vos, el único que puede retrasar ese propósito sos vos. Amén. Entonces el verdadero cristiano pone primero lo que Dios necesita de él, porque tiene a Cristo adentro. Cristo puso primero los asuntos de su Padre. ¿Se acuerdan cuando tenía 12 años? Que fueron a Jerusalén y todos fueron a cumplir con Dios, a hacer los sacrificios una vez al año, todos subían a Jerusalén, y cuando todos se volvieron, Cristo se quedó, y María y José dijeron: ¿dónde está Jesús? Vamos a buscarlo. Y cuando volvieron dijeron: ¿dónde estabas? Y dijeron: estoy haciendo los asuntos de mi Padre, me estoy ocupando de los asuntos de mi Padre. Mientras todos los judíos se volvieron a sus casas, a sus tareas, porque solamente fueron a cumplir con Dios, Jesucristo se quedó con los ancianos en el templo tratando de empaparse más de las cosas de Dios. A veces los hijos de Dios venimos el domingo y decimos: Señor, quiero tu bendición. Y después en la semana nos volvemos a nuestra tierra, nos volvemos y nos olvidamos de Dios. Total, el Señor Jesús el domingo me va a esperar y va a cumplir conmigo, ¿ven? Y yo voy a cumplir con Él.
Esa es la contraposición entre lo que es la diferencia entre Cristo y el pueblo completo de Israel. Después de glorificar a Dios se volvieron y Cristo se quedó. Ese es el ejemplo que debemos tomar. Lo fundamental, a veces hay hermanos que me han preguntado a mí, ¿cómo es eso de que Dios te habla o Dios les habla? ¿Cómo es que el Señor me dijo que no entiendo? Y hay muchos otros que dudan mal en su corazón, generalmente la gente que no se ha empapado, que la presencia de Dios no lo ha llenado, que dicen, ¿cómo que Dios le habla? Me parece que no. Bueno, yo le voy a decir la verdad, hermano, Dios habla. Dígame. Amén. Dios le va a hablar entonces, amén. Amén. Ahora, a veces la voz de Dios es audible. Yo la escuché pocas veces, audible como una persona. El otro día me asusté. Muchas veces te va a hablar el sueño, pero muchas veces el Espíritu Santo te va a hablar el corazón. Yo el otro día había venido solo al templo, había venido a orar y había venido a estudiar un poco de música, porque hace poco tiempo comencé a estudiar un instrumento nuevo. Y la obligación de un adorador como ministro de Dios, porque un músico, en el mundo es músico, pero acá somos levitas, somos encargados de adorar a Dios para que la presencia de Dios descienda y usted lo bendiga, ¿amén? Porque Dios habita en medio de sus alabanzas. Y la obligación como adorador, más allá de que soy el pastor de la iglesia y que soy predicador, la obligación del adorador es perfeccionarse siempre en el talento que Dios le dio. Y yo ese día había venido a tocar trompeta 2 horas. Y cuando uno toca mucho tiempo se marea y hasta se nubla la vista y le duele la cabeza. Y oré primero cuando llegué y me quedé 2 horas tocando solo acá la siesta. Y cuando ya me dolía la boca y me dolía la cabeza y los ojos míos se me nublaban, me postré y me fui. Y había un ventilador que había quedado en la iglesia que lo tenía que devolver yo a la hermana Flor, que nos prestó el ventilador para la escuelita de los niños. Y salí en el auto y llevé el ventilador porque hacía 40 grados y se lo dejé en la casa. Estoy hablando de escuchar la voz de Dios, para que no se pierda. Y cuando iba en el auto, el Señor me hizo sentir, después de devolver el ventilador, que pase por la casa de un amigo mío, que hace años éramos amigos cuando éramos chicos, que él también es peluquero como yo, y que él también tenía problemas de adicciones como yo, tanto o más que yo. Y yo venía cansado porque había trabajado toda la mañana en mi negocio, y había estado toda la siesta soplando la trompeta, acá solo. Pero el sentir era fuerte en mi corazón. Y ya eran las 4 de la tarde. Entonces seguí con el auto, obedecí a la voz de Dios. Y fui a su negocio y él estaba trabajando. Él abre antes que yo. Y cuando llego, lo abrazo, nos saludamos, ¿cómo estás? Bien, le digo, vengo de la iglesia. Y dice, ¿qué fuiste a hacer? No, le digo, estuve estudiando música y de paso cuando le fui a devolver el ventilador a una hermana que me lo prestó para los niños, sentí venir a verte. Y él estaba lavando el pelo a una mujer y había un hombre esperando que era un matrimonio. Y él me dice, ¿no tenés ventilador? Y digo, no, era prestado, era de la escuelita. Y me dice, bueno, yo te voy a dar uno. Le digo, ¿en serio? Y dice, sí, yo tengo aire, te regalo mi ventilador para los niños. ¿Se acuerdan? Ya lo conté. Pero eso no era la bendición. Y me dio lugar y me preguntó de la iglesia. Y ese muchacho cree en Jesucristo pero no está en el camino. Y yo empecé a dar testimonio en Cristo y empecé a hablar lo que yo era antes y empecé a hablar livianamente para no hostigar a ese matrimonio que estaban ahí. Y el hombre estaba conmovido porque se había quedado sin trabajo, la empresa que él trabaja cerró y estaban todos los empleados cerrados ahí, presentaron quiebra y tiene 43 años él y él se pensó que no había posibilidad de conseguir un trabajo para su familia y estaba triste y me abrió su corazón. Y yo le pude hablar de parte de Dios en ese negocio, a ese muchacho. Y cuando estuve un rato, ya tenía que ir a trabajar, que les evangelicé, él me dio su nombre y me pidió que ore por su trabajo. Y su esposa vino y me abrazó. Y me fui lleno de la presencia de Dios, 2 personas que creyeron en Jesucristo y con un ventilador en la mano. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir eso? A veces resistimos a la voz de Dios. Dios le está hablando por mí ahora. Usted tiene la opción de querer creer que Dios me está usando, de tomarlo y usarlo para bendición en su vida y escuchar la voz de Dios cuando Dios le hable, sea por el Espíritu Santo mismo, por alguien más, o tiene la elección de no creer nada y no hacer nada y no tomar nada. Va a estar como yo estuve delante de Cristo cuando me lo presentaron, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Amén. Y
yo me fui gozoso y ¿sabe una cosa? Estaba re cansado y trabajé toda la tarde y ese día fue un día terriblemente próspero para mí en mi negocio. Amén. Gloria a Dios. Yo perdí una hora, para los ojos de alguien que no conoce a Cristo, perdí una hora en un negocio que no era mío. Yo llegué y ese hombre, amigo, estaba ya con clientes en su negocio y tiene el mismo negocio que yo. Pero yo escuché y reconocí que la voz de Dios en el auto me estaba diciendo, anda a visitarlo. Un año hacía que no lo veía. Y este es el ventilador que el Señor puso en su corazón. ¿Por qué el Señor lo puso en su corazón? Primeramente porque el reino tenía necesidades. Los chicos estaban pasando calor y transpiraban. Amén. Amén. Y segundo, ¿para qué? Para decirme a mí, te bendigo por la obediencia. Y me fui más bendecido por la presencia de Dios, que yo a veces cuando Dios me usa y siento la presencia, me agarra con un miedo después, que tengo miedo que se me vaya rápido la presencia de Dios. No sé a quién le pasó, que a veces Dios lo está usando y usted está gozoso y siente la presencia de Dios y lo recorre la presencia del Espíritu Santo y dice, ay Señor, que no se me pase. Bueno, la presencia de Dios me acompañó horas en mi peluquería, ¿no? Después no sé cuándo fue pero quedé en paz. Les voy a invitar a leer Marcos 8, del 34 al 38. El Hijo de Dios siempre, en menor o mayor medida, obviamente que cuando alguien es nuevo, está peleando con su carne y obviamente que no va a poner primero a Dios. Son pocos los que cuando recién llegan al camino ponen primero a Dios. A lo largo de estos años lo he podido ver. Y cuando yo llegué al camino de Dios, se lo digo con la sinceridad de mi corazón, yo no era de los que ponían primero a Dios. Amén. Se lo digo porque por ahí le puede llegar a servir, es una verdad. Yo no ponía primero a Dios, me ponía primero a mí. Pero tenía temor de Dios. Y el Señor completó la obra que comenzó en mi vida. Marcos 8, del 34 al 38. Dice así. Y llamando a la gente y a sus discípulos, ahí me detengo. Y llamando a la gente y a sus discípulos, Jesucristo. ¿Por qué? No dice y llamando a todos, marca una diferencia. Y llamando a la gente y llamando a sus discípulos. Usted en una iglesia va a encontrar gente y va a encontrar discípulos. Amén. Amén. Y llamando a la gente y a sus discípulos. ¿Ve por qué usted se tiene que poner en sintonía con Cristo cuando lee? Cuando usted lee, cuando usted ora, cuando usted adora a Dios, cuando canta a Dios, cuando se postra, usted tiene que estar en sintonía, no correr. Esto es un camino de caminar. Amén. Y después de caminar, directamente usted va a volar. No va a necesitar correr, amén, porque el Señor lo va a hacer volar. Dice así, perdón. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Ahí no habla de morir. Ahí habla de perder los anhelos de tu vida que vos querés hacer caprichosamente. Todo el que deje su vida, la vida que trae del mundo, la vida que formó, el concepto de vida que usted formó del mundo, con sus miedos, inseguridades, anhelos y defectos y virtudes, todo el que deje esa vida atrás para tomar la nueva vida que Cristo te presenta, le es ganancia. A veces me preguntan conocidos, ¿y todos los domingos tenés reunión en la iglesia? ¿Sí? Y les explico por qué. Porque a mí me es ganancia. Pablo decía, morirme es ganancia. Obviamente, yo no me quiero morir, hermano. Pero que la presencia de Dios nos toque, que Dios nos hable, que seamos bendición a otros, es una siembra que da fruto más que cualquier otra siembra. Amén. Y sigo leyendo. Porque todo el que quiera salvar su vida carnal, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo? Si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma una vez en el infierno? Algunos dicen, yo no quiero en el infierno, eso es mentira. Algunos dicen, es mentira de los curas
porque la Biblia la escribieron los hombres. Y yo te voy a decir una cosa. Cuando en este lugar hemos reprendido gente que estaba endemoniada y rebotaban así del suelo. ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? Amén. Yo lo vi, amén. Cuando salía olor a podrido de lugares en los cuales había espíritu de muerte y nosotros íbamos a orar y el olor desaparecía. ¿Quién lo vio? Amén. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Y tantas otras 150.000 cosas que puedo contar. Espíritu de vicio, espíritu de prostitución, espíritu de sexo, que nosotros hemos reprendido y hemos echado fuera en este lugar, siempre respetando a la persona que viene a los pies de Cristo. Nunca humillando a nadie, porque la lucha no es contra carne y sangre, es contra Satanás y el diablo. ¿Amén? Entonces, si los demonios existen, para que usted lo entienda, Satanás y el diablo existe y el infierno también. ¿Amén? Y si el Espíritu Santo de Dios existe y nos toca y ha sanado vidas aquí en este lugar, el cielo también existe. ¿Amén? Entonces, ¿qué recompensa dará al hombre por su alma? Yo le aseguro que el hombre más rico que a usted se le puede ocurrir, donde pone un pie en el infierno, automáticamente daría todo lo que tiene y todo lo que tuvo y todo lo que vivió y borraría su memoria y nacería de nuevo en la miseria con tal de no estar un día en el infierno. Se lo digo porque es mi obligación. El que lo quiere creer, que lo crea. Yo predico para yo ser salvo en mi familia y que usted se salve. No me interesa otra cosa. Me interesa que Dios me use más y sentir más la presencia de Dios. Me encantaría vivir más lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero bueno, el Señor sabrá por qué hacer las cosas y cómo las hace. ¿Amén? Se lo dice uno que fue más carnal y más mundano que todos los que estamos acá adentro. ¿Es verdad? Es cierto. Porque Dios se glorifica en lo más bajo. En el loquito, en el drogadicto, en el que la familia todo, bueno, en ese se glorifica a Dios y dice, yo habito en Él. Amén. Amén. Y dice, ¿por qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Cómo es esta generación? Adúltera y pecadora. Adúltera, ¿por qué lo dice? Por lo espiritual. Porque acá, de un pedazo de árbol, lo cortan a la mitad, hacen una imagen, se postran y le piden esa imagen, con el otro pedazo hacen un asado. Con otro pedazo de leña hacen un asado. Le piden a cualquier cosa menos al Dios vivo. ¿Amén? Estamos en plena apostasía. ¿Apostasía qué es? Es querer reflejar que estás con Dios, pero en realidad no lo estás. Y todo aquel que es idólatra es apóstata y Dios no se agrada de él. Y estamos en una generación adúltera por eso. ¿Adúltera por qué? Porque no somos el mundo no está con su esposo, que es Jesucristo. El Señor pone a Jesucristo como el esposo de la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene que haber un vínculo de fidelidad, de amor, de codo a codo, de compañerismo. Y esta generación es adúltera. Y nosotros estamos caminando en esta tierra y contaminándonos en todo tiempo. ¿Y qué recompensa va a dar el más rico cuando se pierda? No pierda su vida y su tiempo corriendo atrás de esa mentira. ¿Quiere comodidad? Nadie se la merece. ¿Quiere un pan de calidad en su mesa? Se lo merece. ¿Quiere un techo? Se lo merece. ¿Por qué no? Ahora, si usted no tiene lo que usted debería tener, no es porque Dios se lo haya robado. Porque el que viene a robar, matar y destruir es Satanás el diablo, dice la palabra. Satanás no viene sino a robar, matar y destruir. Amén. Amén. Vamos a hacer un contraste. Los que ya estamos en el camino firme. En nuestra vida pasada, vacío siempre. Solamente por momentos estábamos llenos de gozo en situaciones en las cuales socialmente nos entreteníamos, o cuando nos comprábamos algo, o cuando podíamos conquistar a la persona que nos gustaba, o cuando sentíamos que, no sé, que había gozo en nuestras vidas por algún motivo, por algún afán. Pero después, fuera de esos momentos aislados, en la vida pasada sin Cristo, no era más que una vida de correr detrás de algo que nunca nos iba a llenar. Amén. Amén. Y cuando algo te dolía y algo te enfermaba tu cuerpo, vos ibas al médico y el médico te decía, hasta acá se puede, pero y este es el precio que tenés que pagar. ¿O no? Y cuando te quedabas sin trabajo,
Tenías que salir con tus propias fuerzas porque no tenías un Dios, no tenías un Cristo, ni tenías un Espíritu Santo que sea dueño de todas las cosas, que te resuelva el problema. Y vos con tus fuerzas de hormiga, porque somos una hormiga al lado de Dios, o menos que eso, tenías que salir a pelearla y salir a mendigar a otras personas que tampoco estaban con Cristo para que te den algo si ellos querían. ¿Quién estuvo sin trabajo alguna vez? Amén. Bueno, ahora nosotros tenemos un Padre que es el dueño de todas las cosas. Y cuando vos tenés necesidad, si te ocupás de los asuntos de Él se va a ocupar de los tuyos. Amén. Amén. Y yo voy a dar testimonio de algo muy poderoso dentro de unos días. Todavía no voy a decir nada de lo que hace la fidelidad de Dios. En esta vida nueva, tenés un problema de salud. Cristo pagó por tus enfermedades con sus llagas. Y el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y sabe que para el que cree nada es imposible. Y el Cristo dijo, conforme a tu fe te sea hecho. ¿Quieres ir al doctor? Anda. Pero el que te va a sanar va a ser Cristo. Anda al doctor, pero pon tu confianza en Cristo. Cuando no tenés a Cristo, no te queda otra que ir al médico nada más. Y era limitado. Cuando estás angustiado, cuando te fallan, cuando te traicionan, cuando te engañan, cuando te usan y después se apartan de vos. Hay uno que te ama en todo tiempo y cuando vos te postrás y le confesás a Él tus debilidades y tus pecados, viene Él y te consuela con su presencia. ¿Amén? Y podés estar hablando horas del contraste de lo que es caminar en Cristo y caminar en el mundo. La antigua vida y la nueva. ¿Ustedes se acuerdan? Hablando de necesidades que tiene el reino de los cielos en esta tierra. Dios necesita que ocurran cosas y que nosotros hagamos cosas y de paso, si las obedecemos y las hacemos, Él nos abre puertas y nos bendice y nos libra de la mano de Satanás y el diablo. ¿Amén? Porque cuando estás en la voluntad de Dios, Satanás y el diablo no te puede tocar. Si Satanás y el diablo te tocó, empezá a recapacitar en qué estás fallando. ¿Ustedes se acuerdan de Zaqueo que prediqué hace como 2 meses, 3 atrás? Ese hombre que era cobrador de impuestos, que era estafador, que era un hombre bajo de estatura y que estaba arriba de un árbol queriendo ver a Cristo porque caminaba. Y Cristo le dijo, fíjese bien, dijo, Zaqueo, baja del árbol porque es necesario que yo pose hoy en tu casa. Cristo usaba mucho la palabra necesario, porque es necesario que pose yo hoy en tu casa. Y cuando Zaqueo invitó a Cristo a que pase y Cristo fue a su casa, Zaqueo se arrepintió, se convirtió y él era jefe de publicanos, jefe de cobradores de impuestos, jefe de los estafadores, traidor a los israelitas porque trabajaba para los romanos. Y él fue y devolvió 4 veces lo que le había estafado cada uno que le había robado. ¿Por qué era necesario para Cristo que Zaqueo descienda y él entre en su casa? Para que todo aquel que conocía a Zaqueo vea verdaderamente que cuando Cristo entra en tu casa y entra en tu vida, las cosas cambian y es real. Amén. Amén. Y Cristo dijo, es necesario que yo hoy pose en tu casa. Y es necesario que Cristo hoy pose en tu corazón. Y hoy pose en tu casa. Y cuando te vayas aquí, tome lo bueno y deseche lo malo, porque seguramente va a haber cosas de este siervo de Dios que no te van a agradar. Pero así todo de igual, Dios te ama y nosotros nos esforzamos en el amor de Cristo por amarnos también. ¿Amén? Amén. Fíjense la contraposición. Muchos han leído Elías, muchos me han escuchado predicar de Elías, muchos me han escuchado predicar de Jonás y han leído de Jonás. La voz de Dios y la necesidad del reino de los cielos en la vida de Elías. Dios mandó a Elías, Elías confrontó al rey de Israel, le pudo haber cortado la cabeza. Pero Elías era varón profeta de Dios, el espíritu de los dioses santos estaba en él, amén, que es el mismo que habita en nosotros. Y él fue y confrontó al rey Acab y no llovió por 3 años y 6 meses, porque él dijo que no iba a llover en esa tierra por 3 años y 6 meses hasta que de su boca salga que iba a llover. Tenía autoridad Elías. Pero ¿por qué fue y confrontó al rey de Israel? Imagínese usted, confronta al presidente de la nación, lo maldice en su cara y se va. Porque era necesario. Porque el siervo de Dios, cuando Dios habla a su corazón, no cuestiona. No dice, no, a mí me gusta más verde que marrón porque marrón no sé si está tan bueno, voy a hacer el verde mejor. ¿Era victoria? ¿Escuchar la voz de Dios? Y hacerlo. Y Elías después resucitó un niño, salvó la casa de la viuda, derrotó a los profetas
profetas de Baal. Descendió fuego y quemó todo y avergonzó a todos los otros que creían en dioses inmundos. Demostró que Jehová era Dios. Hizo matar a Jezabel, que era la mujer que había corrompido a ese rey y llevado la maldición al pueblo, y se terminó la sequía. ¿Por qué? Porque él sabía que era necesario hacer lo que Dios le mandó. En la necesidad del reino, y eligió a un varón. A veces vas a estar en la calle, delante de una persona, y vos vas a tener dos opciones. O hacer lo que vos querés, o hacer lo que Dios te dice que haga, si Dios te lo está diciendo. Porque a veces que el Señor no te dice nada. Vamos a ser realistas. Hay veces que el Señor no te dice nada y no te manda a hacer nada. Y uno dice, no, el Señor me dijo. Bueno, cuando se ven los frutos, los resultados, después te vas a dar cuenta si el Señor te dijo. Pero hay muchas veces que el Señor te está mandando y a vos te da vergüenza decirle a la otra persona lo que el Señor puso en tu corazón que le digas. Amén. ¿Estoy errado? Porque la presencia me está tocando fuerte. No. A veces estamos delante de alguien y nos incomodamos. Y el Señor pone en nuestro corazón y se nos hace un nudo acá, no sé quién le pasó. Y hay una traba que no te deja abrir la boca y esa traba es tu carne. Amén. Porque tenés miedo que te rechacen. Ganate esa bendición. Porque cuando Elías fue y le dijo a Acab que por su idolatría y por seguir a Baal y a dioses y a demonios no iba a llover por 3 años y 6 meses, a él no le importó que el rey de Israel le crea, no le crea. Él fue y hizo lo que Dios le mandó hacer. A veces pensamos que no nos van a creer, pero el reino de los cielos tiene una necesidad con la vida de alguien o de una familia o de cientos de personas que se van a formar por ese que vos le vas a tener que ir a hablar. Quizás la persona que vos hoy le decís, vengo de la iglesia, estuvo hermosa, la presencia de Dios me tocó. Si es que te tocó. Y quizás esa persona, esa semilla, brote algún día y sea un evangelista que convierta a medio país. Y quizás se pierda ese mismo día. Amén. Cuando hay necesidad de Dios y Dios pone en tu corazón y Dios tiene una necesidad y encima te elige para usarte, nuestro deber si queremos crecer y llevar bendición a nuestras vidas y a nuestro hogar es obedecer esa voz. Amén. Igualmente, usted es libre. Dios no obliga a nadie. Dios no obliga absolutamente a nadie. Simplemente te da la oportunidad de que te sientas usado por Dios, de usarte y de que vivas su gloria. Amén. Como cuando hay alguien enfermo, o hay que recién oramos por un niño que estaba nervioso y lloraba o algo, una prueba grande, y vos sos hijo de Dios y ya tenés un caminar, y a veces decís, no le voy a orar por las dudas a ver si no se sana nada. O por las dudas no voy a decir nada por ver si Dios me deja tirado. No, hermano. La salvación es por gracia y es por fe. ¿Amén? Y sin fe no es con tu autoridad, no es con tu poder, no es porque vos seas especial y tengas una virtud sobrenatural y que Dios te hizo un vaso de oro. No, es por lo que habita en vos. Amén. Y por lo que vos dejas habitar en vos. Si vos dejas habitar la fe, la misericordia, la paciencia, el amor, estás dejando lugar al Espíritu Santo de Dios que habita en vos. Ahora, si vos dejás habitar en tu corazón la incredulidad, el rencor, el rechazo, los celos, la ira, el odio, la desconfianza, todo eso que es destructivo, que no te deja avanzar, tendrías que postrarte en tu hogar en la soledad y decir a todos lo que salga, porque en realidad el que te creó no te creó para que lleves eso adentro. El que te creó para que lleves el Espíritu Santo de Dios adentro. Y tenerte, porque te creó por amor, en la eternidad con Él. Pero en este mundo inmundo que estamos caminando, Satanás el diablo se encarga de llenarnos de esa inmundicia para que en aquel tiempo en que tengamos que partir, no nos vayamos con el Padre. A mí me decían unos, no, yo si me voy al infierno así es mejor porque allá está toda la joda. Fíjate lo que piensa la gente. Ah, sí, te voy a prender fuego, vamos a ver qué joda. Perdón por el vocablo. Y la contraposición de Elías es Jonás. Elías obedece. Jonás Dios lo mandó a Nínive a predicar. Nínive era una tierra desobediente, idólatra, que se llena de demonios. La hago volver a ser breve. Y Jonás, en vez de ir a Nínive, se tomó un barco y se fue a Tarsis. Resulta que terminó en el agua en el vientre de un pez. Por no obedecer la voz de Dios. 3 días. Y 3 días estuvo muerto en el vientre del pez. Porque Cristo le dijo a los fariseos, a los incrédulos, que le decían, dame una señal de que sos el Hijo de Dios. Cristo le dijo, señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué quería decir?
que él iba a hacer lo que pasó en la vida de Jonás. Estuvo 3 días muerto en el sepulcro y a los 3 días resucitó. Así que Jonás no estuvo vivo en el vientre del pez 3 días, estuvo muerto por desobediente. ¿Y qué hizo Dios? Como solamente quería usar a Jonás, y su propósito era usar a Jonás, y era la necesidad que Dios tenía, fue el pez y escupió a Jonás en esa tierra donde tenía que ir a hablar. Y Jonás habló, y Nínive se salvó, y hasta el rey y todos hicieron ayuno, se arrepintieron y agradaron a Dios. Amén. Cuando Dios te quiere usar, cuando Dios te llama a la casa de oración y enciende una lucecita en tu corazón, una lucecita, esa luz que Dios pone es algo muy precioso. Y dice la palabra de Dios que nosotros somos luz. Y depende de nosotros permitir solamente que Dios encienda esa luz. A veces nosotros no le dejamos a Dios que encienda la luz. ¿Por qué? Porque me queda lejos, porque el hermano me mira torcido, porque no me termina de gustar la cara que tiene este, porque este es medio, me parece que... Dios usa a los hombres, hermano, y a las mujeres. Somos hombres, somos humanos, pero así todo, humanos y todo, elegimos ser de bendición. Amén. Y dice la palabra de Dios, sé salvo tú y serás salvo a tu casa. Promesa de Dios. ¿Por qué? Porque si esa luz brilla en vos y el Espíritu Santo de Dios habita en vos y mora en vos, las tinieblas se tienen que esparcir, se tienen que correr y toda tu familia va a ser alumbrada por esa luz. ¿Amén? En corto o largo plazo, inevitablemente, es una promesa. Se salvó vos y será salvo tu casa. Entonces, Jonás o Elías, ¿a quién elegimos? Elías. Amén. Hable porque está todo bien. Los hijos de Dios tenemos la obligación delante de Dios. Los hijos de Dios, no el que no quiera a Dios, el hijo de Dios. El que poco o mucho levanta los ojos una vez al día y dice: Señor, cuida a mi familia. Señor Jesucristo, me pongo en tus manos, guardame en el trabajo. O cuando se la ve fea dice: Señor, acordate de mí, con defecto y virtud, acordate de mí. Ese es hijo de Dios. Amén. Y el hijo de Dios que tiene ya una función dentro del cuerpo, que la descubrió esa función, tiene la obligación de perfeccionar su ministerio. ¿Por qué? Porque hay una palabra que dice que al que se le dio 5 talentos, 3 talentos, 1 talento, 2 talentos, diferentes talentos, cuando vino el Señor le preguntó: ¿qué hiciste con el talento que te di? Y uno dijo: yo lo multipliqué. Y en vez de las 5 ahora tengo 10 talentos. Y así sucesivamente hasta que llegó al que tenía un solo talento. El que tenía un talento solo le dijo: no, yo tenía este talento y lo enterré porque tenía uno solo. Como queriendo decir, yo no tengo tantas cosas buenas de mí para dar para este camino. Yo no soy tan útil, ni tan inteligente, ni tan elocuente, ni tan buen músico, ni tengo tanto de nuevo para predicar. No soy tanto como otros, Señor. Entonces yo voy a esconder ese talento. ¿Y saben qué le dijo el Señor al que escondió el talento ese? Le dijo: lo hubieras dado a los banqueros para que lo multipliquen. ¿Los banqueros quiénes son? Los que administran ese talento. ¿Y quién administra el talento en la iglesia? Los pastores. Le dijo: hubieras dado ese talento a los banqueros para que aunque sea me dé intereses. Dijo: ahora te voy a quitar ese talento y se lo voy a dar al otro que tiene 10. Y a vos te voy a echar al lloro y al crujir de dientes. Es el infierno, hermano. Todo aquel que tiene un talento de parte de Dios, que no se esfuerza por multiplicarlo y perfeccionarlo, al lloro y al crujir de dientes. Yo no quisiera saber lo que es el lloro y el crujir de dientes. Sea en la intercesión, sea en la prédica, sea en la adoración. Tenemos la obligación de perfeccionarnos. Porque como antes en el mundo, para diversas situaciones, sea en un deporte, sea en el estudio, sea en la música, nos perfeccionamos para impresionar a los demás solamente y para que digan qué importante que es esta persona. Ahora que conocemos la verdad y en Cristo Jesús, nos tenemos que esforzar para impresionar solamente a aquel que nos va a usar. Amén. Amén. No a los demás. Yo amo el ministerio de adoración. Y yo sé que a veces le causa un poco de molestia en mi casa que yo se me guste tanto la música y tocar y estudiar. Yo sé que a veces a los hermanos también les causa un poco de molestia que yo sea tan perfeccionista con respecto a la alabanza y la adoración. Pero ¿saben qué? Si antes, como ejemplo, digo, tocábamos para los borrachos en los bares y tocábamos para que se hagan todo tipo de cosas en el mundo y para que nos alaben a nosotros y nos esforzamos en una habitación capaz que tocando 2 o 3 horas para mejorar, en Cristo tiene que ser más. ¿Amén?
Y si antes nos esforzábamos para salir a bailar y conseguir chicas, hablando de esas cosas que se hablan, dígame, nos callaron. Y teníamos un versito que era una maravilla. Para sacar del infierno a aquel que se nos pone delante, tenemos que estar preparados con la palabra de Dios. Amén. Porque el Señor puso un talento en tu vida. A veces nosotros tenemos talento de acá. Pero ¿para qué lo usamos? Para algo que cuando lleguemos a viejo vamos a estar tan vacíos como cuando nacimos. ¿De verdad? Pero que va a llenar su corazón, o usted se encuentre en una cama, como dije otra vez, y lo rodea de sus seres queridos, es saber que va a partir sabiendo que hizo las cosas bien. Como dice León Gieco, obviamente que no sé si es cristiano o no, pero la palabra, una canción que él dice que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Y tuvo sabiduría, vacío y solo sin haber hecho lo suficiente, porque no es la culpa de Dios y es la culpa de que duerme al lado nuestro si nosotros desperdiciamos nuestra vida. Porque hoy usted puede estar en su casa tomando mate y mañana yendo a trabajar como cualquier hijo de vecino. Pero si usted quiere y usted verdaderamente se pone en la brecha y dice, Señor, usa mi vida, yo le aseguro que de acá a un año usted no está haciendo lo mismo que está haciendo ahora. Dios lo va a poner en otro lado, Dios lo va a posicionar en otro lado. ¿Entiende lo que le digo? Sea laboral, sea con la gente que lo rodea. Quizás hasta esté en un púlpito predicando o quizás hasta esté ministrando, el Espíritu Santo dio a los demás. Porque Dios no hace excepción de personas. Acá hay gente que la primera vez que vino al camino de Dios, en un living de una casa le hemos orado y han recibido el Espíritu Santo y han empezado a profetizar y hablar en lengua, ¿o no? Amén. ¿Estoy mintiendo? No. Cuando Cristo le liberó al endemoniado gadareno, que eran dos, apenas lo liberó, él estaba en sus cabales y nadie entendía nada porque dormía en un cementerio y cortaba las cadenas y lo mandó a predicar. Automáticamente. ¿Por qué? Porque en él estaba la unción y la unción, dice la palabra de Dios, os enseñará todas las cosas. Amén. O sea que el punto es, tenés un talento, lo puedes usar acá, lo puedes usar en la China, en tu casa, en la vereda, donde Dios te mande, pero por ese talento vas a tener que rendir cuenta y Dios no te llamó a ser un mediocre en este camino. Dios te llamó a esforzarte para ser verdaderamente bendición. Qué triste sería estar en este camino 10, 20, 30 años y que tu familia se pierda. Que tus primos se vayan al infierno, que tus padres se vayan al infierno, que tus hermanos se vayan al infierno. Si la luz alumbra, inevitablemente vas a ser resplandecido. Amén. Amén. Uno de los que nunca se predica, presta atención a esto. Es una palabra hermosa. De un varón que nunca se predica. De un varón que es tenido un poco y que se habla poco en la palabra de Dios. De un varón que hizo algo tremendamente grande y tremendos sacrificios para que hoy ustedes y yo estemos como estamos y para que hoy ustedes y yo lleguemos donde vamos a llegar. Fue un varón llamado José, esposo de María, Padre de Jesucristo. Uno de los ejemplos más destacados, presta atención, uno de los ejemplos más destacados de comprender la necesidad que tiene el reino de los cielos en la tierra y el propósito de Dios. Mateo 1, 18 al 25. Esto es oro en polvo, hermano, no se lo pierda. Y ya termino. No se pierda esta palabra. Mateo 1, del 18 al 25. Atesore en su corazón lo que voy a decir ahora. Esto es muy importante, hermano. Mateo 1, del 18 al 25. Dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén.
Estar desposado es casi como estar casado. Estaban comprometidos delante del pueblo y delante de Dios a ser marido y mujer. Y ella estaba reservada para él y él estaba reservado para ella. Pero aquí Dios tenía una necesidad en esta tierra, que era traer a Jesucristo, y justamente en el vientre de esa joven que solamente tenía 16 años. No había conocido varón, aunque muchos no lo creen. Y José era justo, dice la palabra, y no quería infamarla, y quiso dejarla secretamente. En esa época se podía repudiar con dos testigos. Con dos testigos a la mujer se cometía fornicación en el desposorio. O con dos testigos podía repudiarla, pero no quería infamarla ni siquiera delante de esos dos testigos, porque era un varón justo, dice. Y pensando él en esto, tú imagínese, en ese tiempo, él tenía la ilusión de casarse con María, se había desposado, jovencita. Él la iba a dejar. Seguramente la noche no dormía, hasta quizás ni hambre tendría por la angustia que había en su corazón, porque la afrenta de la infidelidad en aquel tiempo era mucho mayor que ahora. Más en los israelitas, en los judíos. Pero Dios sabe todas las cosas. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. ¿A quién le apareció un ángel del Señor en sueños? ¿No apareció a nadie? Amén. Quiero creer. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David. Hijo de David quiere decir hijo de la promesa. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Era la necesidad de Dios que María nazca en ese lugar, y también escogió a José. ¿Y pero por qué escogió a José? ¿Por qué nadie predica de José? Están todos muy ocupados predicando de otras cosas, pero lo que José hizo fue muy grande. Usted imagínese, en ese tiempo José tuvo que caminar con desconfianza. Inevitablemente, usted a veces tiene incredulidad. Todo cristiano en un momento puede llegar a tener incredulidad. Imagínese José, en ese tiempo habrá caminado con desconfianza de María. Joven, 16 años, embarazada por primera vez del Espíritu Santo de Dios. Creyó en Dios porque era hijo de David, hijo de la promesa. Venía del linaje, había sangre de David en él. Pero seguramente tuvo que pelear con la desconfianza de esa promesa. Y a veces nosotros caminamos con la desconfianza de una promesa que Dios nos hace en nuestras vidas. Y caminamos con esa desconfianza. Imagínense el peso que cargó ese varón. Los celos que él habrá tenido en su corazón. Quizás trabajando, quizás caminando solo, quizás viéndola, escuchándola solamente, verla, viéndola hablar a María, una jovencita desposada, reservada para él y encinta. Y a veces nosotros también cargamos con ese celo. Pero él triunfó. Y nuestra obligación también. Vencer delante de esos celos que a veces se interponen entre esa promesa de Dios. Porque Dios tiene una necesidad en la cual nosotros formamos parte, amén. José formó parte de esa necesidad. Él fue muy valiente. La afrenta que él cargaría, usted imagínese. José habrá pensado, no se va a parecer a mí. Y seguramente Jesús no se pareció a José, porque era engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Él seguramente temió cargar con una afrenta durante 9 meses, pero él creyó a ese ángel que se le apareció en sueños. Y seguramente a usted se le ha aparecido algún ángel en sueños y capaz que usted pensó, fue la pizza que me cayó mal. ¿Sí? No es necesario ser profeta para que Dios te hable en sueño. ¿Amén? Yo no soy profeta y sin embargo a mí el Señor me ha usado de profecía. ¿Y saben qué? No tuve miedo de hablarlo de parte de Él. Y no me importó si la persona lo creía y no me importó si lo creía nadie, porque yo quería que Dios verdaderamente me use más. La burla que él podría haber enfrentado. Usted imagínese, desposado, israelita, judío, del linaje de David, de la tribu de David directamente, y nace un hijo y le sale diferente a él.
Pero a él no le importó. ¿Por qué? Porque él confió en María. Porque él confió en el Señor. Porque él tomó la promesa. Y los hijos de Dios, dice la palabra de Dios, Ángel, ¿cómo dice? Que vos me decís siempre. Dale, la bendición de Dios no añade tristeza. Amén. Dígalo conmigo. La bendición de Dios no añade tristeza. Créalo. José asume la responsabilidad. Y presta atención a esto. José asume la responsabilidad ¿de qué? ¿De un niño? No. De criar, de cuidar, de amar y de adoctrinar al que iba a ser el Salvador del mundo, al que iba a ser el Mesías. Dios había puesto en el vientre de María terrible responsabilidad, pero había puesto en las manos de un varón que ni siquiera era su padre. Terrible responsabilidad. ¿Eh? Es como que usted mañana viene un ángel y le dice: su esposa va a conseguir el Espíritu Santo de Dios y va a ser el Mesías. ¿Usted qué va a hacer? Le va a decir al chico: correcto, me tienes cansado y le voy a pegar una patada. No. José lo habrá cuidado, no está escrito, pero lo habrá cuidado. Y José, ¿saben qué? Por lo que yo he estudiado y he leído, José murió joven. Porque no habla de José después. Cuando Cristo comienza su ministerio, que tenía 30 años, José, no se habló más de José. Cuando Cristo estuvo en la cruz, no se habló de José. Y usted fíjese el compromiso que José tomó delante de Dios, sabiendo la verdad. Y voy a hablar más de José. Asume la responsabilidad de educarlo espiritualmente, porque el israelita tenía la obligación de adoctrinar a su hijo desde que era circuncidado y presentado hasta los 12 años, cuando era llevado al templo a adorar a Dios, a Jerusalén. El que adoctrinaba al hijo, varón, porque el siervo era el varón, era el padre. Usted imagínese ese varón. Él habrá pensado en algún momento: habrá sido mi mente que me hizo creer que María, que vino el ángel. Habrá sido mi mente que yo quería justificar a María para no dejarla. Quizás pensó eso. ¿Será verdad el Mesías o yo estaré loco? Porque tuvo que esperar años para poder dar la promesa. Y ni siquiera está escrito si José estuvo cuando la paloma descendió sobre Jesucristo y vino el Espíritu Santo y dijeron: he aquí el Hijo de Dios. Él caminó por fe. ¿Por qué? Porque comprendió que era una necesidad de Dios y del reino de Dios utilizarlo a Él. ¿Amén? Y Dios, conmigo y con cada uno de ustedes, por menos que te sientas, tiene una necesidad en tu vida. Y tiene cosas que sanarte por amor y gracia. Y te quiere bendecir. Y quiere bendecir a otros. Y quiere que vos camines orgulloso con la frente en alto, sabiendo que eres hijo de Dios, que Dios te use y que haces las cosas bien y que ya no sos el mismo delante. Amén. Como hoy camino, puedo decir que a veces camino yo, porque a veces me siento en vergüenza también, porque el Espíritu Santo en todo tiempo te trae arrepentimiento en tu corazón. Pero otra cosa, peor, más difícil todavía. José comprende la necesidad del reino de los cielos, de que alguien tenía que criar a ese Mesías que tenía que venir en carne como un varón. Y la promesa era que venga del linaje de David. Pero como tenía que concebir el Espíritu Santo, escogió un varón del linaje de David, que fue José, para que sea su papá. Pero cuando vinieron los Reyes Magos a rendirle honores a Jesús, siguiendo la estrella, y lo encontraron, antes de eso, estuvieron con el rey Herodes, que obviamente Satanás y el diablo moraban en él. Y dice que ellos escaparon del rey, porque dijo: pasen, pasen, vuelvan a comentarme, a ver, que quiero adorar a ese niño. Y cuando ellos entendieron la maldad de ese rey, se escaparon por otro camino los reyes. Y el rey se llenó de ira y había mandado matar a todos los niños de 2 años de edad para abajo. Todos los niños, todos los varones mandó matar. Por eso la palabra que dice: Raquel llora en Ramá y no quiere ser consolada, que está profetizada años antes por los profetas. Esa muerte de esos niños. El rey mandó matar a todos los varones, todos los varoncitos, de 2 años para abajo, para matar al Mesías, para asegurarse. Pero el ángel le habló a José, y fíjese esto, y le dijo: toma al niño y vete a Egipto. Vete a Egipto.
José, comprendiendo, dejó absolutamente todo lo que él podía llegar a tener en ese momento. Familia, vida, bienes, costumbres, afectos, una vida completa, entera, por un niño que no era de él, que iba a ser el salvador del mundo, y se fue a otro país hace 2000 años. Imagínense lo que debe ser un judío cargando con ese peso emocional de esa labor que Dios le dio, que obviamente que el propósito que tenemos nosotros acá no es tan grande como el de José. Es para hacer la comparación con lo que Dios le pide a usted en su vida y lo que quiere hacer en su vida y con lo que hizo con este varón. Y se tuvo que ir a otro país a comenzar de nuevo, y allí estuvo años hasta que Herodes murió, y Dios le dio la orden que vuelva y volvió nuevamente. Amén. No se tiene en cuenta ese varón. Y fue un propósito terrible. ¿Qué hubiera pasado si José se hubiera negado a esa necesidad que Dios tenía para con su vida, ese llamado, y hubiera dicho, no la quiero? ¿Qué hubiese pasado? ¿O qué va a pasar si cada uno de ustedes, cuando el Señor les muestra lo que quiere hacer con su vida, ustedes le dicen, no lo quiero hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos hogares quizás se van a ver privados de la entrada del Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos hogares le va a ser negada la palabra de Dios? ¿A cuántos se le va a privar de esa bendición? A tiempo, en el tiempo perfecto. Si ustedes rechazan el llamado de Dios. Ahora, le voy a decir una cosa. Es mi obligación decírselo. Usted puede ser usado acá o en la China. Pero el día que yo parta delante de Dios, espero tener pocas cosas que Él me recrimine de las veces que me paré acá. Una cosa es abajo, pero acá es cosa seria. No es para que usted venga a servir a mi esposa o a mí y sea mi empleado, como se cree en el mundo. Yo tengo que servir al pastor. No, vos servís a Dios. Vos servís a Dios. Como hay jerarquías en la iglesia, obviamente, que te tenés que sujetar. Si estás en rebeldía, estás sirviendo a Satanás el diablo, y para ser rebelde, anda al mundo. Muchos de nosotros no estamos dispuestos a pasar por todo esto. Hay una necesidad en tu vida. Así se llega el camino. Señor, tengo una necesidad. Estoy mal con mi esposa, Señor. Estoy mal de salud. Señor, no tengo plata, Señor. No puedo salir de la droga, Señor. Tengo un problema. Señor, quiero perdonar. Tengo odio, Señor. Bueno, el Señor a veces permite que vos sufras en las manos del diablo para demostrarte su amor verdadero y decirte, vení, acá te voy a curar. Acá voy a restaurar tu vida. Y una vez que tu vida es restaurada, te dice, bueno, ahora te voy a mostrar el verdadero propósito que va a llenar tu corazón. Amén. Amén. Que servirme como un hijo. Si vos tenés un padre que es una porquería, un padre que es una porquería, que te hace la vida imposible y te trata como lo peor que hay, pero tenés un padre que verdaderamente se ocupa de vos, se desvela por vos, vela por vos, te llama, te espera, te perdona, pone su mano, te ofrece la solución absolutamente a todo y te ama verdaderamente. ¿A quién vas a servir de los dos? Como estamos en el mundo haciendo cualquier cosa, creyéndonos que tenemos onda, que somos felices, o que bueno que estás, soy libre, ¿sabés? ¿Querés que te diga la verdad? Sin Cristo, estás sirviendo a Satanás y al diablo. Porque todo lo que salga de tu boca, que no sea palabra de Dios y de bendición, y que no sea para bendecir al otro, es carnal. Y el que siembra la carne cosechará muerte, dice la palabra de Dios. ¿Amén? Es así. Parece fanático. Sí, soy fanático. Gloria a Dios por eso. Ahora, el contraste. Un varón parado acá, 40 años, ex alcohólico, ex drogadicto por más de 20 años, súper agresivo, peleado con toda su familia, amigo de la peor lacra, era digno de alabanza en la calle, era para que todos digan, qué buen muchacho, qué orgulloso que estoy de los padres, de él. No, y yo me creía que era vivo, estaba ciego y casi me muero varias veces. Ahora Satanás queda avergonzado, ¿por qué? Porque eso que él había edificado en mí,
porque Dios me había escogido a mí, como yo prediqué muchas veces, en el encuentro entre el varón y la mujer, hay miles de millones de espermatozoides y solamente llega uno. Por eso dice la palabra de Dios que Dios te escogió del vientre de tu madre. Podía haber nacido cualquiera, pero naciste vos. Dios tenía un propósito con vos. Y el mundo que te dice, sos un fracaso. ¿Pero por qué te dice eso? Porque el príncipe de este mundo es Satanás, el diablo. Y si no bailas al ritmo de la música de él, te quiere hacer creer que fracasaste. Pero ¿saben qué? Yo miro para atrás y sinceramente estoy orgulloso de haber conocido a Cristo. Amén. Y no crea que la tentación no ha venido a golpearme la puerta. Y no crea que las juntas no han venido a golpearme la puerta. Y no crea que el enemigo no me ha visitado en sueños. Y no crea que el enemigo no me ha querido robar la fe. Y no crea que el Espíritu Santo me ha probado a veces sin avalarme con su presencia. Me ha probado. Pero ¿saben qué? El que confía en Dios, dice la palabra, no va a ser avergonzado. Y Satanás, cuando vos haces todo lo que Él te muestra, porque lo que Él te muestra es fácil. Cambiar 150.000 mujeres, en vez de amar a una, es facilísimo, si está lleno. Un ejemplo. Pelearse con el que te viene a atacar en la calle es re fácil. Pero perdonarlo, pero comprender que está endemoniado, pero entender que quizás esa persona tuvo una mala vida, es fácil. No. El camino de Cristo de entrada es difícil, pero todo lo que cuesta es porque vale, hermanos. Amén. Por eso el pecado nos humilla. Y como el Señor, aunque usted no lo crea, si a veces se cree más en la ciencia que en Dios, como siempre digo, la ciencia usa y comprueba una parte de lo que Dios creó, nada más. Porque el creador de todas las cosas fue Dios. A la ciencia no le cierran un montón de cosas. Y todo lo que usted ve, todo lo que nos rodea, todos los propósitos, los afanes que podemos llegar a tener, son para hacerle perder el tiempo a veces. Hay cosas que son importantes en la vida. Usted tiene que velar por su familia, restaurar, por su casa, por la gente que lo quiere bien y por la gente que lo quiere mal. Usted tiene que velar para ganarse su amor con su testimonio, según lo que dice Cristo. Yo vi un varón que me despreciaba cerca de mi casa y un día paso y yo conozco el corazón de ese varón. Y yo le he dado trabajo a ese varón varias veces y él pasaba y yo veía el rechazo en sus ojos. Ni él sabía por qué me rechazaba. Y un día paso y lo veo cambiando la rueda del auto. Y tenía un auto con unas ruedas que se les veía el aire a las ruedas. Y yo tenía cubiertas en mi garaje. Tenía ruedas guardadas en el galpón. Y lo veo a él y cuando él me vio se sintió humillado porque estaba todo transpirado cambiando la rueda. Y se sintió humillado porque él no me quería. Porque él me aborrecía. Vas a saber por qué. Y yo le digo, lo saludo y le digo, tengo dos ruedas en casa. Si querés pasarlas a buscar, le digo. Dijo, bueno, voy a ir. Y no vino cuando tenía que venir. Me dejó esperando. No vino cuando tenía que venir. Quizás por esa barrera, ese rencor que él tenía conmigo, que ni siquiera él entendía por qué. Y yo no le preparé 2 ruedas. Empecé a buscar y había 4 cubiertas. Que yo me iba armando un carrito. Para la obra de Dios, para mi familia, un carrito. Entonces las lavé bien y las puse en el jardín y le preparé las 4. Y cuando él vino quedó asombrado. Y así todo le salió de adentro y me dice, tiempo después, le di las ruedas y se fue agradecido. Y me dice, pero ¿vos sabías que las ruedas esas tienen tal valor y valen tanto? Me dice, como queriéndome decir, me las diste y al final no sabías nada de lo que salí ganando yo, por ejemplo. Le digo, sí, yo sabía lo que valían las ruedas. Y ese varón hoy en día se quiebra el cuello para saludarme cada vez que me cruza. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces dice la palabra de Dios, pensé en el mal con el bien. No sea cosa que llegue el tiempo, porque no hay una ley que diga que vamos a llegar todos a viejo. Y Dios te llamó. Dios te llamó. Y Dios te quiso usar. Y si tenés la suerte de ser salvo, pero no permitiste que Dios te use, el día de mañana vas a tener que rendir cuenta delante de Dios. Y como dicen en el mundo, como dice la gente de afuera, a Dios no lo podemos caretear.
a tu esposa le puedes poner excusa, a tus hijos, al que trabaja con vos, al que encontrás en la calle, al pastor, a la pastora, a los hermanos. Uno se puede justificar con la inteligencia más grande del mundo, pero delante de Dios vas a tener que rendir cuenta. Y hubo uno, el ingeniero White, que te dijo la verdad. ¿Amén? Y la intención del siervo de Dios, del que sirve a Dios, el siervo de Dios que sirve a Dios, cualquiera sea, cualquier ministerio, la intención del siervo de Dios, el que verdaderamente sirve a Dios, no es atacar al hermano, no es lastimar al hermano, no es confrontar al hermano. ¿Sabes cuál es la intención del siervo de Dios? Es decirle a ese demonio mentiroso que te está mintiendo que se vaya de tu vida y abrirte los ojos a vos. ¿Me entiendes lo que le digo? Cuando usted prende el televisor, ¿qué ve? Cuando usted está viendo una prédica de Satanás y el diablo, todo el día a sus ojos. Todo el día. Aunque usted no se dé cuenta. Te dice, tenés que mirar a las mujeres que tienen que ser de esta manera. Te dice, está bueno tal o cual cosa que en realidad te va a traer muerte y destrucción. Te dice, está bueno correr todo el día atrás de la plata mientras tus hijos crecen y vos te los perdés y la infancia no dura nada. Y cuando sean grandes y veas sus fotos, vas a decir, uy, no me acuerdo. Me gustaría tener otro porque este no lo disfruté. Uy, ¿qué estuve haciendo? Corriendo atrás de esa mentira que Satanás te mete por la tele. En mi casa tenemos cable de internet, pero ¿saben qué? El televisor está desenchufado. Solamente internet y para las cosas de... Claro, obviamente, nacimos en esto, nos metieron en este cuento y lo creímos. Lamentablemente es una realidad. La palabra de Dios dice, el príncipe de este mundo es Satanás, el diablo. Y hoy Dios te está llamando a que veas que Dios tiene necesidad de llegar a gente que Él ama igual que a vos, igual que a mí, y que Él te quiere usar, y que Él no te tiene en poco. No te tiene en poco. El que te dice que sos poco, ¿sabes quién es? Es Satanás, el diablo, que te acusa. Porque primero te caga una fosa, y cuando te caes en esa fosa que Él te cagó, te apunta con el dedo y te dice, no servís. Y yo te digo hoy de parte de Dios que es una mentira. ¿Amén? Entonces, para terminar, por último, Romanos 12:2, no lo busque, lo voy a leer. Tenía más para darles, pero... lo voy a hacer más breve. Cierra sus ojos por un momento, antes de leer esta palabra. Por un momento, olvídese de mí. Piensa en su corazón, por dentro. Usted y Dios. ¿Por qué cree que usted está acá hoy? ¿Por qué cree que Dios lo llamó hoy? No abra sus ojos. Ve adentro, ve a su corazón. ¿Por qué cree que Dios lo trajo hoy? ¿Por qué Dios permitió que usted llegue aquí a este lugar hoy? Y justamente tocó esta palabra. Porque esta palabra es orientada por el Espíritu Santo de Dios. Yo no agarro la palabra que a mí se me antoja, lo que más me gusta. Porque Dios te quiere usar. Porque Dios te quiere sacar del vacío y de la mediocridad que ocupa tu vida y tus años, y que vos ves tu futuro y estás esperando que pase algo y querés que te diga una cosa. Todo lo que pueda pasar en tu vida es nada comparado con servir a tu Padre. ¿Amén? Con servir a Dios, con que Dios te use donde quiera que estés. Te pueden pasar cosas agradables, pero es como un cumpleaños, dura un ratito nada más. En cambio, este camino es una fiesta. Es una fiesta real. Te voy a leer. Romanos 12:2 dice así. Y es por último que leo. Y te lo dice el Señor a tu vida hoy. El Señor te quiere hablar esto hoy a tu vida. Tómalo y tomate la mano de Cristo. Porque ninguno de los que estamos acá nacimos santos. Todos elegimos en algún momento conocer más a Dios y que Él sea el dueño de nuestras vidas. Romanos dice así, el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Abre tus ojos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dios no te quiere a vos en una casa y a tu esposa viviendo con tus hijos en otra. Dios no te quiere separado de una misma cama. Dios no te quiere pasando miseria. Dios no te quiere enfermo y que te vengan a ver 2 o 3. Dios no te quiere que esos años que Él te regaló vivas corriendo atrás de nada. Antes nadie podía tener esto. Dependías de un varón que sea escriba o que sepa leer y tenías que caminar kilómetros con sandalias de cuero en el medio de la tierra, porque ni sombra había en Israel para que alguien te predique la palabra de Dios. Y una Biblia la compras en cualquier lado por 15 pesos. Les regalo una si quieren. Amén. Por eso la compramos. Hoy es el día de elegir. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios y la de mi esposa y mía y la de los varones y mujeres que trabajamos aquí es que el Espíritu Santo de Dios te use y nos gocemos y seamos una familia más grande y seamos una iglesia más grande y venga gente destruida y Cristo la haga nueva como me hizo nuevo a mí. Amén. Y como hizo nuevo a tantos. La iglesia no quiere tu plata. Los pastores no quieren tu plata. Si no tenemos una iglesia en el Paligüe, no con gente pobre. Obviamente, yo pongo plata acá, los hermanos ayudan, se paga alquiler. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Podría estar encima de la ventana, yo te quiero comiendo un asado. El Señor te quiere acá. Y nosotros amamos la llegada de los hermanos. Y nos desbocamos a veces por atenderlos. Intercedemos, ayunamos para que llegue gente. Y ahora, el 18 de enero, hacemos una campaña de aire libre. Y fuimos a hablar y Dios nos abrió puertas. Y estuvimos hasta con el delegado de Guaite, sentado en el despacho. Dios está abriendo puertas y va a hacer grandes cosas en la campaña en enero este mes. ¿Y saben qué palabra me dio el Señor cuando vinimos a Guaite? Dijo: tierra de Zabulón y Neftalí, que es Guaite Boulevard, asentada en tierra de sombra de muerte, vio gran luz, dijo el Señor. Y esta tierra es tierra de sombra de muerte, porque más vicio, más prostitución, más contaminación y más cáncer que en Uruguay no hay. ¿Y usted qué cree que es casualidad? No, es porque Satanás puso su trono en este lugar. Pero el Señor nos envió con esa promesa cuando llegamos. Dijo: vio gran luz. Amén. Hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús a todos. Es su casa. A los que no me conocen, siempre pedí con este tono. Soy así. No es que me gusta retar o estoy enojado. Así que los bendigo. Y todo aquel que tenga necesidad de pasar al frente, pase, venga, que el Espíritu Santo va a hacer algo en su vida. Amén.